El día de hoy tenemos un invitado que será el encargado de dictar el webinar. Su nombre es Rafael Saldivia, a quien queremos agradecer su participación el día de hoy. Él es ingeniero electricista y es especialista en cocinas y lavanderías profesionales. Cuenta con muchos años de experiencia en el desarrollo de proyectos gastronómicos de hoteles, restaurantes y plantas de producción, y su presentación está titulada como Electromecánica y Arquitectura en el diseño de cocinas profesionales. Sin más que decir, Rafael, te cedo la palabra y te agradezco nuevamente. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Ecatega por darme la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. El día de hoy les he traído o mejor dicho, les traigo este webinar sobre electromecánica y arquitectura. Muchos habían estado preguntando sobre no solamente la parte del diseño, qué más hay, qué otras cosas hay que tener en consideración, y justamente eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a tocar lo que tienen que ser básicamente hoy 4 objetivos en donde hablaremos de la extracción y la inyección en equipos de cocina profesionales. Vamos a ver qué hay más allá de la campana de extracción. No es solamente decir que aquí se necesita una campana, necesitamos también conocer qué hay más allá, porque nosotros estamos diseñando y como diseñadores tenemos que conocer. Luego vamos a hablar sobre la calidad y los tipos de agua para el correcto funcionamiento de los equipos. Vamos a ver qué tipos de agua hay, qué es esto de agua blanda, agua potable, cuáles son las diferencias. Vamos a hablar también de las consideraciones energéticas, vamos a hablar de lo que es electricidad, vamos a hablar también de lo que es agua, rejillas sanitarias, todo este tipo de cosas que son necesarias al momento de diseñar, ¿no? Y vamos finalmente a hablar sobre las especificaciones de construcción para cocinas profesionales. Allí vamos a estar hablando de lo que van a ser, qué especificaciones deben tener nuestras paredes, nuestros techos, nuestros pisos, ¿ya? Todo esto para tener un diseño completo de lo que realmente nosotros, qué es lo que realmente nosotros queremos hacer. Entonces, vamos a comenzar de una vez y vamos justamente a llegar a empezar por este punto, y es mi plano de ubicación de equipos. El diseño no se termina aquí. Muchos llegamos, se hace finalmente el diseño, ya tengo mis equipos, de alguna manera, cuáles son los equipos que voy a tener, distribuidos en mi layout, inclusive hice un render bien bonito donde me queda mi equipo y todo lo demás, pero viene la pregunta, ¿realmente esto es todo lo que se necesita? ¿Realmente allí terminamos nosotros de hacer el diseño? La respuesta es no. Existen una serie de especificaciones, tanto de arquitectura como de materiales, de electricidad, de gas, de instalaciones electromecánicas que hacen falta y que no han sido cubiertas en esa parte del diseño. Esto es lo que viene ahora. No solamente, como les dije, no solamente colocar una campana extractora, aquí va una campana, no, necesitamos saber por qué necesitamos esa campana. Las rejillas, las trampas de grasa, necesitamos conocer trampas de grasa, saber qué equipos necesitan trampas de grasa. Las rejillas sanitarias, dónde van a ir ubicadas, consideraciones de energía, consideraciones de agua, materiales, iluminación, qué iluminación necesito yo colocar, y obviamente lo que es pisos, paredes, techos, y otras cosas más que puede tener. Cada proyecto tiene ciertas, digamos, cosas especiales, y de repente un proyecto necesita aclarar un poco más sobre algo, y eso también tenemos que de alguna manera proporcionarlo, porque nosotros somos los especialistas. Si yo estoy haciendo el diseño a alguien, a una persona, un restaurante, lo que sea, lo que esa persona espera es que nosotros podamos ofrecerle todas las respuestas a sus inquietudes y que la obra quede finalmente bien concreta o bien completada. Para ello vamos a comenzar primero entonces con lo que es la extracción, y vamos a hablar un poquito de la extracción. De acuerdo a la normativa, en la M030 de instalaciones de ventilación, en el Reglamento Nacional de Edificación, resaltan varias cosas. En su artículo 19 habla, y lo voy a leer en principio y vamos a hablar después de qué habla cada uno. Todo equipo de cocina que se use en procesos asociados con producción de humo o vapores con grasa debe ser equipado con un sistema de extracción compuesto de una campana, un sistema de ductos, un equipo de eliminación de grasas y un equipo contra incendios. Es decir, todo esto que está aquí es lo que tiene que ir detrás de la campana. Tengo mi equipo como tal que tiene que ir con una campana, pero no es solo la campana, tiene que haber ductos, tiene que haber un equipo para eliminar las grasas y un equipo contra incendios.
Los ductos para la extracción de todo aire caliente deben ser de acero inoxidable y no menor a 1.09 milímetros o de fierro negro y no menor a 1.37 milímetros. Importante el material con el cual tienen que ser los ductos. Vamos a ver un poco más adelante, hay personas que colocan acero galvanizado, eso no está permitido y viola la ley. Lo vamos a ver un poquito más adelante el por qué. Pero ya se pueden dar cuenta aquí en este artículo que en ningún lado está nombrando acero galvanizado. Entonces, para extracción, acero galvanizado no se puede. El diseño de los ductos para la campana debe seguir las siguientes disposiciones. Los sistemas de ducto deben crear una velocidad de acarreo de aire del sistema de extracción no menos de 7.5 metros por segundo y no más de 11. Eso ya más que todo es para el diseñador, pero sí nos informa o sí nos dice justamente qué velocidad debe haber. Cuando estamos extrayendo humo, hay cierta extracción, estamos justamente eso, estamos extrayendo aire y hay una velocidad que es la que debemos nosotros respetar. Finalmente, las campanas de cocina tipo industrial o campanas de restaurantes deben ser de acero inoxidable y deben contar por lo menos con filtros baffles de acero. Es decir, las campanas tienen que ser acero inoxidable y no de otro material. Aquí no los están, de alguna manera, ni siquiera nos dan opción, nos implican de una vez, deben ser de acero inoxidable y tiene que tener entonces sus filtros. Y las campanas no se deben alzar a más de 2,10 de altura. ¿Ya? Entonces las campanas tienen, lo vamos a ver ahorita más adelante justo la altura de la campana, pero ya sabemos que hay un límite superior que es de 2,10. Vamos a ver cómo funciona un sistema de extracción y de inyección. Aquí tenemos nuestras cocinas, nuestra batería de equipos, ¿verdad? Habitualmente se coloca su campana arriba y fíjense, tenemos nuestro equipo motivado a la combustión, motivado a los humos, van generando, o sea, motivado a la combustión, van generando entonces cierta cantidad de humo, la cual debe ser extraída, debe ser guiada hacia afuera. La campana va a captar ese humo que está allí y lo va a guiar a través, gracias a un extractor que tenemos hacia arriba, va a ir jalando ese humo y a través de ductos lo va sacando y lo va lanzando hacia el ambiente. ¿Por qué se habla de que tiene que tener filtros? Porque aquí va a haber grasa y esa grasa tiene que retenerse, de lo contrario estaría yo lanzando aire contaminado al ambiente. Y hay regulaciones que no permiten justamente que eso ocurra. Hay ciertos valores, no tanto aquí, si está normado, pero en otros países sobre todo hay ciertos valores que no pueden sobrepasarse. Todo este sistema hace que yo extraiga mi aire viciado, mi aire sucio, mi aire de trabajo, mi aire de la cocina, hacia el medio ambiente. Y fíjense eso, hacia el medio ambiente, no hacia otra área. Todo el área de la cocina, todo este aire que se está extrayendo, se hace hacia el medio ambiente. Así como se extrae aire, debe inyectarse aire, porque hay que compensar. No, si yo saco algo, si yo saco aire, voy a empezar a crear un vacío, voy a empezar a jalar todo lo que consiga. Por eso es que es necesaria la inyección, es necesaria la compensación. Para eso es lo que es la inyección de aire. Este caudal, o mejor dicho, este humo que está aquí, que sale, que se extrae, habitualmente se expresa en lo que nosotros llamamos en metros cúbicos por hora, o también lo podemos expresar o metros cúbicos por minuto, los famosos CFM que vemos en todos lados, que cuando vemos un extractor y vemos algo de cuántos CFM jala, cuántos CFM tiene, esa es la forma en la cual se extrae este tipo de, mejor dicho, se mide este tipo de humo o cortina de aire que está saliendo. Fíjense el sistema de extracción como debe estar, un extractor con mis ductos, mi campana y mi equipamiento. Vamos a desglosar esto hacia arriba rápidamente y vamos a ver que el equipamiento es realmente el que me va a fijar a mí el tipo de campana. ¿Por qué? Porque tenemos campanas de extracción de grasas. Fíjense que la norma que hablaba de grasas siempre. ¿Pero por qué de grasas? Entonces, es importante que a la hora de realizar el cálculo de la extracción, tenemos que conocer que existen dos tipos de campanas. Las campanas tipo 1, que son las campanas que usan las cocinas. Dichas campanas extraen grasa y otras partículas, producto de la combustión que ocurre debajo de ellas, ¿verdad? Para eso se coloca filtros. Esta combustión que está aquí genera vapor, genera humo, genera calor, genera grasas que tienen que ser retenidas aquí. Y tenemos las campanas tipo 2, que son aquellas que no originan grasa.
Ejemplo, las máquinas lavavajillas no originan grasa, es simplemente vapor lo que tenemos nosotros en ella. Está aquí podemos también ver si tenemos un mostrador y tenemos una cafetera, si tenemos un hervidor de agua, esos son equipos que lo que originan es vapor de agua. Entonces, en esos equipos no es necesario filtros. De por sí, a la hora de diseñar, muchas veces van a poder ver que la campana extractora, simplemente la campana de una lavavajillas, no tiene filtro, es simplemente la caparazón como tal. ¿Ok? Entonces, el equipamiento me define a mí qué campana voy a utilizar, con filtros o sin filtros. ¿Es un sistema de grasas o es un sistema de extracción de humos? Fíjense que la normativa que mencionamos anterior habla de grasas. Básicamente tenemos tres tipos de campana, que son las que hemos visto o las que vemos más que todo en nuestros proyectos. Las campanas murales son aquellas que tienen una pared detrás, tenemos el equipamiento, tenemos nuestra campana y de alguna manera hay una pared detrás que ayuda a que el aire no se salga por aquí y que realmente ayuda a la extracción. La campana, tener un muro que me restrinja a mí la escapada de aire, me hace el sistema más eficiente, porque sencillamente un motor más pequeño. ¿Por qué? Porque simplemente el humo ya está de alguna manera confinado, no tengo que jalarlo para que se salga. Recuérdense que la función de la campana es que el humo no salga del medio ambiente, o sea, no salga de esa área que ella está cubriendo y se vaya a los demás lados y tenga grasas y tenga olores y tenga todo eso. La función de la campana es extraer todo ese humo antes que salga. Si tengo una pared aquí de fondo, evidentemente, contrario a una campana isla. Fíjense que en esta campana isla que tienen aquí, no tengo aquí pared ahora, evidentemente es una isla de una sola hilera de equipos. No es muy usual verlas porque las que más habitualmente vemos son estas, que son las campanas de isla doble. Tengo equipos a un costado, tengo equipos a otro costado. Y estas son campanas que necesitan una extracción mucho mayor, motores mucho más grandes, porque el humo tiene 4 paredes para salir, por decirlo así, ¿no? Por atrás, por adelante, a un costado y al otro. Y aquí igual, y aquí hay doble producción de humo, entonces son extractores más grandes. Aquí lo podemos visualizar en una foto. En su derecha pueden ver una campana mural. A su izquierda, perdón, y a su derecha pueden ver una campana doble, de isla doble. Aquí ven el equipamiento y lo que les comentaba. Todo este humo que está aquí, que sale, tiene que ser sacado rápidamente. Más rápido en esta configuración que en esta configuración. Quiere decir que yo tengo que jalar más rápido. Es como cuando nos tomamos la gaseosa con la pajilla. Si yo tengo que succionar para poder subir el líquido, si tengo trabas, si tengo más líquido, si necesito tomarme la gaseosa más rápido que tengo que hacer, tengo que succionar más rápido. Ese es el mismo principio. Ahora vamos a hablar de los filtros de grasa. Observen los filtros de grasa aquí. Las campanas tienen sus filtros de grasa, todos son estos que están aquí, son los famosos filtros tipo baffle. Son los mayor usados en el mercado porque sencillamente son económicos, son súper fáciles de lavar. Simplemente tú lo extraes, cada uno de estos aquí, lo desmontas, los lavas y los vuelves a colocar aquí. No hay productos extraordinarios, especiales, químicos que hayan que sacar para eso, no. De esa manera son súper fáciles y son de acero inoxidable. ¿Okay? Todas las campanas de extracción tienen esto con sus filtros baffle, habitualmente a 30 grados, 45 la inclinación que se coloca para ello y para que puedan atrapar la grasa. El humo circula por estas rendijas que está aquí y y se va quedando poco a poco antes de salir. Ya el humo que sale, que está allí, ya no tiene tantas partículas de grasa, ha bajado. La eficiencia de ellos ya depende mucho quizás de lo que sería ya el fabricante, en la forma en la cual le dé a estas pequeñas curvaturas que tienen allí, unas retendrán más grasa, otras no, pero cerca del 80% de la grasa se queda en los ductos, en los filtros. Ahora vamos a hablar de los ductos de extracción. Tenemos ductos de acero inoxidable que soportan hasta 1400 grados centígrados y tal como nos dijo la norma, tienen que ser no menores a 1.09.
Luego tenemos los ductos de fierro negro, 1200 grados centígrados, y su espesor no puede ser menor a 1,37 milímetros, como vimos en la norma. Ahora, fíjense las cosas. Los dos ductos se pueden utilizar para la extracción, no hay problema. El más usado es el fierro negro. Es más económico que el de acero inoxidable. Mucho más económico. Por eso raras veces vemos acero inoxidable. Y la mayoría de las veces vemos lo que es el fierro negro. Se puede colocar, obviamente, acero inoxidable, es mucho más elevado. De repente lo hemos podido ver en sitios locales, de repente que son bastante, digamos así, bonitos, coquetos, que buscan una arquitectura, buscan un diseño que se vea bien bonito. Entonces se coloca estos ductos de extracción de acero inoxidable. Inclusive a veces son acero inoxidable una sección y ya después pueden ser de fierro negro. Importante las temperaturas, 1400 grados centígrados, 1200 grados centígrados. Por esto es que estos ductos son los que están normalizados y son son los necesarios para poder, o mejor dicho, los que están de alguna manera normados y son los que se exigen para colocar la extracción. Porque los ductos de acero galvanizado, y aquí vamos a ver justamente esto, se funden a 440 y 460 grados. Eso quiere decir que si llega a haber un incendio, el humo, el incendio, el fuego que agarra por aquí, va a derretir el acero galvanizado. Y eso quiere decir sencillamente que el fuego se va a dispersar, no lo vamos a poder contener. Y evidentemente ya se va a propagar el fuego, que es lo que no se quiere. Con los ductos anteriores no, con los ductos anteriores el fuego se queda de alguna manera centralizado por la temperatura a la cual ellos soportan. Entonces, por esto es que los ductos de acero galvanizado no están normalizados, no son aptos para la extracción. ¿Okay? Es importante porque a veces hemos visto que han colocado, la persona no sabe, busca a veces opciones económicas y de repente colocan estos ductos que no son apropiados. Pues si no, claro, si nunca ocurre el incendio, de repente nunca pasa nada, pero hay que estar justamente prevenidos ante este tipo de situaciones. Tipo de extractores, siempre utilizamos los extractores centrífugos. Estos son los dos más comunes que ustedes van a poder ver en el mercado, que se ven casi que en todos lados. Entra el flujo por este lado, sale hacia arriba, y los famosos tipo hongo, entra el flujo del aire y sale por este lado. Estos tipo hongos son muy bonitos, son realmente equipos que hacen poco ruido, pero tienen una desventaja y es que no son tan potentes como estos, y eso hace que sea un inconveniente grave, porque estos que están aquí los podemos ver ubicados sobre todo en tiros que son directos hacia arriba, en campanas que realmente tengan una extracción donde el ducto no tenga casi curvas. Las curvas en los ductos generan pérdidas, es como una pajilla. Si usted agarra la pajilla de la gaseosa y usted le hace dos dobleces, tiene que aspirar mucho más que si la pajilla es recta. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos pérdidas. Entonces, mientras el ducto tenga más curvas, hace que el motor tenga que ser más grande. Mientras más curvas tenga, más grande el motor, más fuerza necesita. Por eso es que estos son los que más que todos vemos nosotros en el mercado. Ahora vamos a hablar de la inyección. Y pregunto esto, ¿por qué tenemos que inyectar aire? Bueno, tal como dijimos al principio, hay que compensar el aire que se está extrayendo. Entonces, si yo estoy extrayendo aire, yo necesito de alguna manera compensarlo, porque el aire se lo va a jalar todo. Hace poco tuvimos un caso en el cual la inyección, no, o sea, sí tenía inyección, pero no la habían encendido porque daba mucho frío el ambiente y solo tenían colocada la extracción, y veíamos cómo al prender el extractor, o sea, jalaba todo. Cuando jalaba todo era que inclusive la puerta de la cocina la empezaba a abrir, y eso es lo que ocurre, pues, o sea, es como una aspiradora gigante que se está llevando todo. Por eso es necesario inyectar aire y es necesario compensar. Estos son los equipos de inyección, habitualmente los pueden ver casi siempre ustedes en todos lados, el más común. Y la configuración es muy similar, solo que ahora vamos a tener un inyector en vez de un extractor, y ahora el sentido del aire va hacia abajo en vez de hacia arriba. Hay diferentes formas de inyectar aire en la misma campana. Se puede inyectar a un costado.
¿no? Para que se vea mejor esta parte. Nos podemos inyectar a un costado de la campana, los podemos inyectar aquí, de este lado, hacia el ambiente, dentro de la misma campana, que funcione como si fuera una especie de rociador o de aire acondicionado, y en la misma campana, pero un poco más arriba. Habitualmente estas son las configuraciones que se utilizan. También podemos inyectar, y es otra opción que se utiliza mucho para de alguna manera suplar todo y el sistema HVAC no se ve afectado. Aquí lo podemos ver. Este es una campana típica con su plenum arriba y aquí se inyecta el aire. Se extrae aire aquí de la campana y por aquí se está inyectando el aire. Y este es con inyección al ambiente. Si se logra ver allí, pequeño, pero lo podemos ver aquí, aquí está. La inyección está del aire, es aquí. Entonces, inyecto directamente al ambiente. ¿Ok? Se logra el balance y no hay problema. Sale aire y se inyecta una cierta cantidad de aire. Habitualmente, el 85% del aire, entre 80 y 85% del aire que se extrae es el que se debe de ingresar. Como vimos en la norma, todos tienen que tener sistema contra incendio. No es un sistema contra incendio con un rocío de agua. Es un sistema en el cual se rocía acetato de potasio, que es súper potente y apaga la llama. ¿Okay? Hay muchos sistemas de protección, hay muchos sistemas. Ansul es uno de los más, digamos así, famosos. Hay campanas también que tienen su sistema de protección complejos, como hay sistemas contra incendio básicos. Eso ya lo va a exigir, obviamente, digamos que la municipalidad o el lugar de donde estén. Los MOL, por lo menos, exigen que sus campanas tengan un sistema protección ANSUL, que es un sistema en el cual inclusive corta la válvula, detecta esto que está aquí, son unos detectores, detecta la llama, acciona los rociadores, interrumpe el gas, o sea, hace de todo, prende la alarma de emergencia, el sistema contra incendio, hace como también los hay más básicos, porque evidentemente no son exigidos, pero lo importante es que cumplan la función y son necesarios. Ahora se deben de preguntar, una vez que hemos pasado todo esto que está aquí, bueno, pero ¿para qué necesito yo todo esto? Sencillamente, como les he mencionado, nosotros somos consultores, vamos a diseñar una cocina y por ende necesitamos colocar campanas y debemos saber y conocer el funcionamiento de la extracción. Primero, para mejorar y optimizar nuestro diseño. Y definitivamente para optimizar nuestro diseño, y lo cual que incluye, y eso incluye también las montantes. Ya les voy a mencionar por qué. Acuérdense que mientras más conocemos el diseño, más podemos mejorarlo y por ende podemos transferirle más confianza al cliente. No es lo mismo llegar a hablarle al cliente, sí, la campana y el sistema de tracción, bueno, eso lo ve otro, y no hacerse cargo como al estar con el cliente, decir, sí, el sistema de tracción sí, vas a necesitar un ducto de esto, acuérdate del otro. Le generas confianza al cliente y el cliente sabe que estás tratando con una persona que realmente conoce el tema. Entonces eso es súper, súper importante. Sobre las montantes correctas, ¿verdad? Que es el tema que vamos a ver a continuación, ¿cómo definimos las montantes? Algo importante que nosotros tenemos que ver aquí es, o mejor dicho, todo lo que nosotros podemos ver aquí, lo hace el ingeniero electromecánico, lo hace el especialista. Nosotros no tenemos que hacer nada de esto, simplemente informativo. ¿Ok? Nosotros no vamos a calcular el tamaño del motor, nosotros no vamos a calcular el tamaño de los ductos. Nosotros no vamos a eso lo va a hacer el ingeniero mecánico a cargo de la obra. Es importante, eso sí, que tengamos esa diferenciación, porque es como les digo, es para nosotros, es para tener conocimiento nosotros y para nosotros saber realmente lo que estamos especificando. Entonces hay una norma que yo se las voy a pasar a ustedes en el material, que nos permite a nosotros básicamente saber qué tamaño va a tener el ducto. Si yo sé qué tamaño tiene el ducto, yo puedo prever y puedo saber si a la hora del diseño del restaurante que estoy haciendo, las montantes que han dejado son o no son correctas. Porque no es lo mismo que se haga de repente algo minero, algo industrial, en la cual tengo simplemente mi extracción, sale y no me importa por dónde vaya a salir, a de repente un restaurante o de repente un hotel. Si estoy en un hotel, hablemos de, no sé, 5, 6, 7, 8 pisos o lo que sea, un restaurante puede ser pequeño de 2 pisos, pero muchas veces suele suceder que la extracción es lo último que se hace. No, lo vemos después. Sí, ahí va la campana, después viene la extracción. Y resulta que cuando viene la extracción ya no hay espacio, no hay montante, no hay por dónde pasar. No tengo por dónde pasar el ducto, ahora tengo que reducirlo. Entonces, si eso se ve desde el principio, no hay problema.
No todos los proyectos son iguales, no todos los proyectos tienen un sistema, digamos, un conjunto de ingenieros a cargo que van a velar por todo el funcionamiento. Hay proyectos que son de repente más pequeños o proyectos en los cuales no se quiere gastar tanto y de repente la persona que ve ese tipo de cosas no está al tanto de esto. Entonces, nuestro deber como tal, vuelvo y repito, no es diseñar, pero sí de repente levantar la bandera, levantar la mano ante una señal de alarma. Y la señal de alarma la vemos más que todo en las montantes. Para la montante necesitaríamos saber qué tamaño tiene el ducto. ¿Ok? Pero repito, les voy a pasar, no lo voy a tocar aquí, es un tema un poco más largo, simplemente les voy a decir en qué consiste en la siguiente lámina, en estas dos láminas. Ya eso habitualmente lo vemos nosotros en un curso aparte. Si no, el material que se les va a dejar, si bien está en inglés, explica realmente paso a paso todo lo que se debe hacer, ya si ustedes así lo requieren. Entonces, la ASHRAE, que es la American Society of Heating, the Refrigeration of Air Conditioning Engineers, en su estándar 154, habla sobre cómo calcular justamente los ductos y clasifica los equipos sencillamente en cuatro tipos en cuatro categorías: ligeros, medios, pesado y extrapesado. De esa manera ha creado una tabla de acuerdo a la campana, mural, isla sencilla, isla doble, y donde de acuerdo al equipamiento que tiene nos dice cuántos CFM por pie lineal de campana existen. Es decir, si yo, dependiendo de mi equipamiento, yo tengo ya cuántos CFM quiero, y con esos CFM tengo el largo, porque el largo de la campana lo hice yo, lo diseñaron ustedes cuando dimensionaron la campana. Entonces yo puedo ya de una vez saber cuántos CFM requiero. Así es sencillo. Si yo tengo mi plano, donde ya yo he diseñado mis equipos y se han colocado, simplemente coloco todos mis equipos que tengo, marmitas, cable, hornos, los comparo con la tabla anterior, los clasifico y dependiendo de esa clasificación ya yo sé, ok, medio, tengo uno pesado. Tengo uno pesado y mi campana es una campana mural. Perfecto. 400 FM por pie lineal de campana. Así de sencillo. Los pies ya los tengo, simplemente paso metros a pies, me da mis FM y ahí calculo con una formulita y ahí se los coloca cuánto es el área equivalente y de ahí veo mi ducto. Y ya yo puedo saber, mira, un ducto de 24 por 28 más o menos es lo que por ahí entra. Ok, y de esa manera yo puedo validar fácilmente si mi montante o la montante que está dejando el arquitecto es suficiente o no para esos efectos. Sobre todo si son arquitectos, es muy importante porque así ya tienen para más o menos saber el espacio de la montante que deben de dejar. Porque no es lo mismo un edificio a una cocina. Hay equipamientos, hay otras cosas que hay que colocar y que hay que dejar. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de las rejillas sanitarias. Las rejillas sanitarias las tenemos tanto en restaurantes como en minas. Habitualmente las ubicamos en lugares donde tengamos de alguna manera agua, tengamos cosas para lavar, para baldear. Fíjense la cantidad. En un restaurante podemos tener esta cantidad de rejillas. Fíjense en una mina cómo se triplica la cantidad de rejillas que tenemos, ¿no? Tenemos, y siempre yo hago la diferenciación porque muchos llaman a esto rejilla, pero realmente esto no es una rejilla, esto es un canal. Lo vemos mucho, se utiliza muchísimo allá, lo que llamamos un canal sanitario, un canal que recoge todo lo que sería agua. Y lo que realmente nosotros conocemos como rejilla, o a lo que nosotros hacemos mención en las rejillas, son estas que están aquí. ¿Ok? Son lo mismo, pero no se llaman igual. Particularmente a mí los canales no me gustan por algo muy sencillo, y lo vamos a ver en la siguiente lámina. Si hay alguna manera de infección, o sea, si no tiene una limpieza adecuada, aquí puede haber rastros de bacterias, pueden quedar bacterias, suciedad, y a veces hacen estos canales que recorren toda la cocina y pasan por un área y pasan por la otra, y esa suciedad de alguna manera, esas bacterias de alguna manera se trasladan hacia las otras áreas. Por esa razón no me gusta. Las rejillas son mucho mejores, son mucho más higiénicas, aparte que pueden agarrar una gran cantidad de agua. Y se los muestro aquí. Aquí lo podemos ver, fíjense, la rejilla, una rejilla, un canal mejor dicho, que ellos han colocado alrededor de toda la cocina.
Y si tiene la limpieza correcta, no hay problema, pero supongamos que no se, un día que no se limpió bien o algo así, ha quedado alguna suciedad por aquí, no se levantó la rejilla para hacer una limpieza correcta, esa bacteria y eso se puede arrastrar fácilmente hacia las otras áreas y establece una contaminación que no es deseada, ¿no? En cambio, en las rejillas como tal, fíjense que si aquí no se hace la limpieza correcta y no se hace la suciedad a la bacteria, queda aquí, no se traslada nunca para acá. Aquí también lo podemos ver. Vamos a hacer un pequeño zoom. Aquí lo podemos ver también. Fíjense, se va a quedar aquí y no se va a alargar hacia el otro lado y no me va de alguna manera a presentar una contaminación. Las consideraciones que tiene que tener una rejilla, primero tienen que ser en acero inoxidable, luego tienen que tener un colador justamente para que no se vayan los residuos grandes hacia lo que es la tubería. Tienen que tener una tapa, la cual tiene que ser antideslizante. Toda la rejilla tiene que ser en acero inoxidable. ¿Ok? El drenaje de la rejilla tiene que ser apto para recibir agua caliente. Esto es súper importante porque va a estar en la cocina. Y si va a estar en la cocina, nadie me garantiza a mí que de repente en el trajín de la cocina cualquier cosa haya ocurrido, tengo un agua caliente que se acaba de hervir y no la vaya yo a echar simplemente allí al canal, a la rejilla, ¿no? Entonces es súper importante que la tubería a la cual está hecha sea resistente a agua caliente. Nosotros siempre hacemos ese énfasis precisamente porque hemos tenido ya, por la experiencia que nos caracteriza, hemos visto que es súper importante tener esto porque al final no se dan cuenta y comienzan a fallar la rejilla en bote y es porque, claro, han estado echando agua caliente allí y lo habían hecho de repente de una tubería que no es una tubería de PVC. Al tiempo se va evidentemente a expandir, se va a deformar. Se debe dejar una pendiente del piso de 1.5 a 2% alrededor de la rejilla sanitaria. Esto para que el agua evidentemente baje ya de forma más fácil, ¿no? ¿Dónde van a estar ubicadas estas rejillas? En las cocinas calientes, en las zonas de lavado tiene que haber rejilla porque sí, son zonas húmedas, zonas donde ya hemos visto inclusive en un webinar ya que hizo Gustavo hace la semana pasada, ahí ya pudimos ver justamente cómo hacía falta toda la humedad que se genera en estas áreas. Equipos volcables, cámaras frigoríficas, zonas de baldeo, todo lugar donde yo vaya a baldear es importante tener una rejilla para poder rescatar el agua, para poder llevarla, y en cualquier otra área que así lo requiera. Puede haber otras áreas en las cuales se necesite, en las cuales ustedes vean, el diseñador es el que va a ver y justamente va a evaluar qué tanta agua se puede producir allí. El lavado de coches, por lo menos, en esas áreas donde estamos lavando tachos, donde estamos lavando allí, si no hay un sumidero o es un área, o de repente no es un área que está alejada, hace falta una rejilla sanitaria, justamente para poder realizar la evacuación de toda esa agua que se va a producir. Vamos a hablar ahora de las trampas de grasa. Y es importante porque tenemos trampas de grasas centrales, ¿verdad? Que son aquellas que de alguna manera recogen todas las grasas de la cocina, son las que se recomiendan siempre, ¿verdad? Y es súper importante que estas grasas centrales, que esta trampa de grasa, mejor dicho, esté fuera de la cocina. Esta trampa, lo ideal es que toda la red de la cocina de desagüe caiga sobre esta trampa de grasa para hacer su limpieza que corresponde cada 7 días, una semana, dependiendo de la persona. El diseñador que hace la trampa dice hasta cuántos días aguanta, ¿no? Entonces todos los residuos aquí, todas las grasas van a caer aquí y esta trampa siempre debe estar afuera en un lugar accesible para que venga el camión como tal, su vehículo de limpieza y haga la limpieza como tal de lo que sería la trampa. ¿Ok? Esta trampa la diseña el ingeniero sanitario, no lo hacemos nosotros, pero en los planos que nosotros hacemos y cuando estemos diseñando y hagamos puntos electromecánicos sanitarios, hay que tener en claro si el proyecto tiene o no tiene trampa de grasa, porque eso es importante, sobre todo a la altura del drenaje, que es lo que vamos a ver ahorita. Y tenemos las trampas de grasa individuales, son las pequeñas, son las que se colocan bajo los lavaderos, no son recomendables para nada. O sea, es el plan B en caso de que no se tengan las centrales. Siempre es recomendable tener una trampa de grasa central, siempre. Si por cuestiones de que es una edificación antigua, de repente simplemente es algo muy pequeño y no se va a hacer una trampa de grasa porque no hay, entonces, bueno, se hace el plan B, la individual.
pero realmente la trampa de grasa central siempre es la principal y es la que debe estar, la que debe ir. De esa manera puedes recoger todo, absolutamente todos los drenajes de la cocina, porque puede haber grasa en cualquier sitio realmente, ¿no? Hay ciertas áreas en las que sí va a haber obviamente un predominio sobre la grasa que en otras, pero allí te evitas ese problema y sobre todo el problema de la limpieza. Es bien, bien desagradable la limpieza de una trampa de grasa individual. Es bien desagradable, son malos olores y eso está dentro de la cocina o dentro del lavadero. Entonces, siempre traten de utilizar trampa de grasas centrales. Y justamente aquí tenemos una foto de una trampa de grasa localizada, individuales. Aquí la ven como es por debajo, las dos pozas, entra el agua, aquí se quedan los sedimentos, se queda la grasa arriba y baja y sale el agua limpia hacia el drenaje, ya sin efectos de la grasa, ¿no? Y aquí la ven también instalada. Solo el día de la instalación, solo ese día se ven bonitas, créanme, después ya nada que ver. Entonces, por eso siempre la trampa de grasa central. Vamos a hablar ahora de la calidad del agua. Y es que el agua tiene muchas propiedades, tanto físicas como químicas. El agua no solo es inolora e insabora, sino que también tiene partículas de minerales como lo es el sodio y el calcio. Esas partículas, ese tipo de cosas, de alguna manera perturban, molestan o no hacen que nuestro equipo funcione de la manera correcta. Entonces es importante que nosotros tenemos que tener esto claro. Hay varios tipos de agua y nosotros tenemos que tener claro cuál es la que necesita nuestro equipo, porque nosotros tenemos que especificar, y eso sí lo tenemos que hacer nosotros como tal, tenemos que especificar cuál es la presión que debe tener el agua, porque nosotros somos los que estamos especificando el equipo, y si yo especifico el equipo, tengo que informarte a ti qué presión de agua es necesaria. El tamaño de la conexión, eso también me corresponde a mí, ¿ok? También saber si es agua potable y también saber si es agua blanda. Y sobre estos temas vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de lo que es la dureza del agua. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la dureza del agua se puede clasificar de acuerdo a esta tabla: en blanda, moderadamente blanda, dura y muy dura. ¿Y en base a qué? En base a la concentración de carbonato de calcio. Solo en base a eso. La dureza del agua no tiene nada que ver con bacterias, no tiene nada que ver con pH, solo con la concentración del carbonato de calcio, de acuerdo a los ppm. Y fíjense algo muy interesante. La dureza típica que tiene que tener para poder operar una máquina lavavajillas oscila entre los 65 y los 110 ppm. Entonces fíjense aquí como estamos viendo que 65 y 110 es un agua que es moderadamente blanda. Entonces, por eso hay que tener a veces cuidado cuando se dice, no, que necesito agua blanda. Si nos vamos realmente a la definición, no es agua blanda, es una agua moderadamente blanda. No, que mi agua es dura, bueno, pero tu agua dura está en 120 y pico, entonces necesito un ablandador no tanto. De repente con un filtro puede. Entonces es súper importante que tengamos eso en consideración y por eso los números a veces hablan más que las palabras y por eso hay que hablar más digamos, de que es blando, súper blando, hablar más con los números. La dureza del agua puede ocasionar definitivamente varias cosas, varios daños a tu negocio: obstrucción y oxidación de las tuberías, marcas blancas y rastros en lavabo, bañeras y grifo, el famoso caliche que ustedes ven. El sabor del agua es diferente, puede llegar a estropear las máquinas y elementos funcionales y incrementar la frecuencia de mantenimiento de los equipos. Vamos a hablar ahora del agua potable. Y sencillamente, el agua potable es aquella que llega al consumidor y que debe usarse de manera segura para beber y cocinar los alimentos. Esta agua ya ha recibido seguramente un proceso de potabilización que consiste en una serie de procesos a cabo del cual se eliminan las impurezas. ¿Cómo saber si un agua es potable? La SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, publicó un informe en el cual establece precisamente cuáles son los valores permitidos. Y fíjense todos los parámetros que tengo yo ahora aquí. Ya no estoy hablando yo solamente de uno, miren de todos los parámetros. Y uno súper importante que son bacterias. Aquí tenemos cuántas bacterias deben ellos obtener, cuánto cobre, cuánto plomo, cuánto cadmio, cuánto arsénico, cuánto mercurio, todos estos que son perjudiciales para la salud, evidentemente. Y hay unos límites que están permitidos. Entonces, como hemos podido observar, para lo que es la dureza del agua y para lo que sería entonces ya lo que sería el agua potable,
son totalmente diferentes, ¿verdad? Los indicadores son totalmente distintos y uno no implica al otro. Es decir, el que mi agua sea blanda no implica que sea potable y el que mi agua sea potable no implica que sea blanda. Porque mi agua puede ser blanda, pero en ningún momento yo he dicho aquí que yo necesito los niveles de bacteria, tener un cierto nivel de bacteria para que sea blanda, mientras que aquí sí. Entonces yo puedo tener un agua blanda que tenga bacterias y viceversa. Puedo tener un agua que sea potable, ¿verdad? Pero que las concentraciones de calcio sean más grandes. Entonces, uno no implica al otro. Lo que pasa es que muchas veces, si el agua viene en los procesos de potabilización y después, ante todos los procesos que llevan en el medio y después colocamos el filtro y el otro, se termina siendo un agua potable, ¿no? Pero termina siendo las dos cosas a la vez, pero no necesariamente lo es así. ¿Quién debe determinar el uso de los ablandadores? El ingeniero sanitario de la obra. No es labor de nosotros decir si lleva ablandador o no lleva ablandador, y ni mucho menos qué tipo de ablandador se necesita. Es el ingeniero sanitario quien tiene, ¿verdad?, de alguna manera que realizar una prueba de calidad de agua. Tiene que llegar e ir, tomar una muestra de agua, llevar al laboratorio, ver cuáles son todas esas propiedades que vimos allí, ver qué propiedades son las que él necesita medir, en este caso el carbonato de calcio, ver cuánto está y cuánto necesita llegar y a qué es el ablandador que él debe colocar. Lo que nosotros siempre hacemos, evidentemente, es se hace la sugerencia de que tiene que ser agua blanda, pero ya queda por parte del ingeniero y obviamente del dueño del establecimiento, del negocio, decir si él va a colocar su ablandador o no, y cuál es el que necesita el ingeniero, es el que lo va a definir, ¿no? Eso siempre tiene que quedar claro, nosotros siempre lo mantenemos claro, nosotros tenemos una guía técnica que se le entrega al cliente y en esa guía técnica está toda esta información. Vamos a hablar ahora de la electricidad. Ya hemos hablado del agua, ya sabemos qué es lo que necesita el agua, vamos a hablar de la electricidad. Y lo primero que nosotros tenemos que tener claro son los niveles de voltaje del proyecto. En Perú hay digamos que una particularidad, y es que tenemos, aparte del monofásico 220, que sí es común en toda Europa y en parte de Sudamérica, tenemos dos sistemas trifásicos. En Perú hay trifásico 380 y trifásico 220. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de simplemente especificar un equipo, yo no puedo decir que el equipo es trifásico y ya. Yo tengo que decir que el equipo es trifásico y a qué tensión es trifásico. ¿Ok? Eso es, o sea, hay que estarlo claro siempre. Preguntar, ¿trifásico a cuánto? ¿A 220 o a 380? No, que el sistema es trifásico. Ah, bueno, que sí, pero con eso no me has dicho la información completa. Porque se pudiera especificar un equipo incorrectamente y resulta que después es complicado y, o mejor dicho, el equipo ya después probablemente no haya forma de arreglar. La frecuencia que se utiliza en Perú es 60 Hz y habitualmente todo lo pueden ustedes ver así: 220, 61, 220, 63, 380, 63, donde el 220 es el voltaje, 60 la frecuencia y este último número 13 es el número de fases. Si es monofásico 1, si es trifásico 13. Esta nomenclatura es la que se utiliza en la mayoría de las cosas. Es importante que se la conozca. Porque a veces no, 220, 63. Ah, pero que ya sabemos que estos son los equipos típicos, más o menos, que siempre tenemos y que vienen de diferentes procedencias, tanto de Estados Unidos como de Europa. En Estados Unidos utilizan 120 para monofásico y 208 para trifásico, y en Europa 220 monofásico, 380 trifásico. Entonces, por eso es que hay que especificar bien si es trifásico 220. Si ya la persona tiene experiencia aquí en Perú y todo eso, de repente por la zonificación ya sabe más o menos si es monofásico o trifásico, pero siempre pregúntenlo, no lo asuman, porque después viene el problema y cuando el equipo no viene especificado, vienen ese tipo de inconvenientes. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que lo solucionamos todo con un transformador. Bueno, le colocamos un transformador y eso no es así. Los equipos pequeños, o sea, los equipos que consumen poca capacidad, entiéndase, de repente las mesas ensaladeras, mesas refrigeradas, fríos altos, si se le coloca un transformador, que es un transformador habitualmente entre 1.5 2 kilowatts. Todos los transformadores pequeños, aquí es mucho más grande de lo que realmente en comparación al equipo es, simplemente lo visualizara, que inclusive se colocan dentro del equipo. Aquí no hay problema, se coloca el transformador y se solucionó el problema. Si el equipo es Estados Unidos, porque viene 120, aquí es 220, si el equipo... Los problemas vienen con los equipos grandes.
un rational por lo menos de 10 bandejas, ¿verdad? Va a necesitar seguramente un transformador grande, uno de 20 bandejas va a necesitar un transformador de 50 kilowatts. Un transformador de 50 kilowatts es algo de este tamaño. Y cuando digo este tamaño lo estoy comparando con un horno ya casi el mismo tamaño de lo que puede ser un horno de 10 bandejas. ¿Ok? Entonces ya eso no puede ir dentro de la cocina. Es más, eso tiene que ir afuera de la cocina en un ambiente especial con unos cerramientos exclusivos y con un detalle de ingeniería porque hay cables y fusibles y tableros que hay que colocar. Entonces, hace poco tuvimos un proyecto en el cual ellos habían adquirido un horno 220 trifásico, 220 trifásico y tenían 380. Y, bueno, se hizo las labores para colocar y bueno, fue un transformador grande donde justamente tuvo que hacer eso, buscarle un sitio en el patio donde era el comedor, hacer una pequeña caseta, ductos enterrados para poder ir a los cables, porque obviamente eso no puede ir en la cocina. Entonces, todo un gasto. Entonces, no siempre la solución es un transformador. Y en ciertas ocasiones la solución es un transformador, pero no en todas. Entonces, hay que especificar muy bien ese tipo de equipos. Vamos con los tomacorrientes. Y aquí es súper importante esto, el tipo de toma que se va a utilizar. Y en Perú, la normativa indica que yo tengo que colocar para 16 amperios. Primero vamos a colocar los Beticino Hydrobox, estos que tenemos nosotros aquí, para cargas monofásicas y corrientes menores a 16 amperios. Y las tomas de SPIC industrial, o sea, los tipos Meneques, para toda carga que ya sea mayor a 16 amperios o trifásica. Esto no lo tienen que diseñar ustedes, eso lo va a hacer el ingeniero electricista. Pero ¿por qué lo tienen que conocer? Porque cuando ustedes hacen el diseño, entonces se ve muy bonito en el plano cuando yo coloco de repente un Unicombi, justico al lado le coloco de repente un lavavajillas o un lavavajillas del otro lado, y aquí coloco entonces toda una batería de equipos eléctricos, pero no me estoy dando cuenta de que yo tengo que tener espacio para las conexiones. Y que ese equipo, si yo lo busco eléctrico, entonces tiene un meneque, tiene esto que está aquí, una lavavajillas de capota, va a tener este elemento que está aquí, que me bota el equipo, que me ocupa un espacio. ¿Ok? Entonces, en Europa es más permitido que las corrientes altas sigan enchufándose en este tipo digamos así, de enchufes, de tomas. Entonces, por eso es que de repente uno ve, pero yo vi el video que aparecía mi equipo conectado con un enchufe pequeño en el video que me pasaron de allá de Italia. Sí, pero resulta que allá sí se permite una corriente alta y no hay problema. Pues aquí no. Aquí tienes que colocarle este que está aquí. Ah, ya se te puso todo horrible, todo feo. Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos porque hay retos y dependiendo del tipo de cocina que nosotros vayamos a ir, va a haber conexiones industriales que se pueden ver de que no existe ningún problema, pero si estamos haciendo una cocina a la vista, por decir algo, que es uno de los retos más importantes a la hora de hacer todo esto, este tipo de cosas realmente no se pueden hacer. O sí se pueden hacer, pero te van a quitar todo lo que tú tenías planeado de tu cocina. Vamos a hablar finalmente de lo que es la potencia nominal y la potencia consumida. Esto es algo que realmente, digamos que confunde a todo el mundo un poco y la gente queda como un poco, bueno, pero mi equipo consume 40 kilowatts, es demasiado, voy a pagar demasiada plata por el consumo de eso que está allí. Por eso movemos aquí equipos de consumo grande. Oye, pero 50 kilowatts, ¿qué hago con eso? Es demasiado. Una cosa es la potencia nominal, que es la máxima potencia que va a consumir el equipo en un determinado tiempo, y otra cosa es lo que realmente consume. Veámoslo con el grifo de la casa. Una cosa es el grifo de la casa que tiene una capacidad para que a máxima potencia de un chorro grande y haga tantos litros por segundo a máxima potencia, y otra es la que yo realmente utilizo cuando yo no abro toda la llave, abro la mitad nada más, hago un cuarto, me lavo las manos, vuelvo a cerrar o de repente... Así funciona un equipo eléctrico. El equipo eléctrico va a consumir una potencia, que la vamos a ver en azul, una potencia nominal, que es esta. El equipo consume 50 kilowatts, ok, sí, pero realmente a la hora de consumo va a tener un pico y después se va a normalizar muy por debajo de esto. Ejemplo, un horno. Un horno, cuando ustedes agarran el horno llega, calienta, porque le has colocado una temperatura de 200 grados. Él tiene que alcanzar esa temperatura en el menor tiempo posible. Va a ir con toda la potencia. Pero una vez que ya la alcance, él simplemente la va a mantener. Y el horno va a hacer ciclos de prendido y apagado, prendido y apagado. Entonces tú no vas a consumir 50 kilowatts durante las 4 horas que uses el horno. Vas a consumir aproximadamente un 50%, 40%, dependiendo obviamente de la eficiencia del horno, ¿no? Pero 50, 60%.
Ok, entonces es importante tener eso en consideración. A la hora de diseñar, tú tienes que diseñar tu cable, tu llave y todo lo demás. Bueno, el ingeniero eléctrico lo hace para 50 kilowatts, pero lo que tú vas a pagar en factura no va a ser 50 kilowatts por las 30 horas que usaste el equipo durante una semana, sino va a ser mucho menos. Y le entregamos una hoja de cargas, justamente donde todo lo que yo acabo de decir ahorita queda resumido. Hablamos de electricidad, sanitarias, o hablamos también de gas, no hablé de gas, pero sí lo entregamos nosotros aquí. Y todo esto que está aquí de cada uno de los equipos les he entregado al proyecto, al ingeniero del proyecto, en el cual ya por aquí puede ver justamente alturas, potencia, presiones de agua, cuánto es la llave, si es de media, 3/4, si es tubería de agua caliente. Y al final una sumatoria en donde tenemos justamente en electricidad, vamos a hacer el zoom para este lado, podemos ver aquí en electricidad justamente cuánto consume monofásico, cuánto consume trifásico, el total de la carga conectada y el factor de simultaneidad de demanda, que es el que realmente me dice a mí, mira, tienes 136 de carga conectada, pero realmente tú vas a consumir 95 kilowatts, 96. Eso es lo que vas a consumir, no tanto. No tienes por qué pedir 136, puedes pedir la electricidad 100 kilowatts. ¿Ok? Entonces, esa parte que está aquí la hacemos nosotros, tanto electricidad como gas, y es parte de la información que se le entrega al cliente. Vamos a hablar ahora de la infraestructura, parte de arquitectura ahora. Ya hemos salido de todo lo que era electromecánica, vamos ahora a hablar de lo que es la parte de arquitectura. Las edificaciones de restaurantes, servicios tienen que, mejor dicho, tener una construcción duradera y sólida. Los materiales que se empleen en dicha construcción deben ser resistentes a la corrosión, lisos, fáciles de limpiar y desinfectar. Solo el área del comedor podrá ser de materiales diferentes. Ya lo vimos en el webinar pasado hablamos de los comedores y hablamos justamente de que tenía otras necesidades, ¿no? Y vamos a hablar de los techos. La altura mínima de la cocina debe ser de 2.4 metros. Y aquí yo hago un énfasis porque no es que la altura de la cocina, no es que yo necesite 2.4 metros. Cuando hablamos de que la altura mínima de la cocina debe ser de 2.4 metros, es la altura mínima de trabajo. Vamos a colocar nosotros, fíjense aquí, y por eso lo he colocado este corte, fíjense, tengo mis equipos, mi campana habitualmente, la campana ubicada a 1.9, mi campana que mide 500 milímetros, o sea, 0.5 metros, aquí ya me da los 2.4 metros. Pero yo necesito espacio para la entrada de los ductos, necesito espacio para los ductos de extracción, para que pasen las tuberías de agua, electricidad, gas, todo esto va a pasar por acá arriba muy seguramente, sistemas contra incendios. Entonces, si es 2.40 aquí, yo no voy a poder. Entonces, prácticamente la altura necesaria total, hasta arriba, de piso hasta lo que llamamos techo final, es de 3 metros. Lo que necesitamos, 3 metros. Básicamente para dejar 60 centímetros aquí, para poder pasar de alguna manera fácilmente lo que son todas las instalaciones. Cuando hablamos de 2.4, repetimos, se habla es del área libre para trabajo. Los techos de la cocina pueden ser aislados, es decir, vamos a colocar falsos techos. Acústicos, hay mucho ruido, ollas, equipo funcionando. Evidentemente necesitamos que de alguna manera disminuya el ruido. Si estamos en un restaurante y el desastre de la cocina, no queremos que se traspase hasta la otra sala, donde están los comensales. Tienen que ser resistentes al fuego. Acuérdense que aquí hay fuego, hay fogones, entonces no tienen que ser resistentes a ello, cosa que no se propague a la hora de un incendio hacia las otras áreas. Evitar el reflejo de luz porque estamos trabajando. Tienen que ser resistentes a la humedad. Acuérdense que estamos hablando de cocina, cuando hablamos de cocina también estamos hablando de áreas de lavandería, donde hay mucha humedad. Paneles que sean desmontables y que sean fáciles de limpiar. ¿Ok? Acuérdense que hay que limpiar toda esta grasa, por más que la campana funcione perfecto y todo lo demás, también hay suciedad en otros sitios, hay grasas, que después hay que limpiar cada cierto tiempo. Y necesitamos que sea fácil, si no va a ser una labor bastante engorrosa. Aquí podemos visualizar una cocina y podemos ver aquí arriba su techo en falso cielo. Lo tenemos aquí, vean la campana y fíjense lo que les mencionaba.
campana, aquí tenemos los 2.4 metros, exacto, pero arriba de esta campana hay ductos y por esta luz que está aquí están pasando cables de electricidad y de alguna manera estas rejillas de inyección, por aquí también hay ductos, entonces 2.4 hasta el techo, pero arriba necesito yo más espacio. Es importante porque a veces no se toma en consideración y cuando ya se está en obra y comienza la obra, el arquitecto diseñó 2.6 metros. Comienzan los problemas porque ya está diseñado 2.6, ya vaciaron la placa, y no sé cómo hacemos ahora. Entonces comienza a quedar una cocina que de repente se tenía planeada para cierto espacio, ahora comienza a verse bastante reducida. Vamos a hablar de las paredes. Las paredes deben ser de material impermeable, no absorbente, lavable y tóxico. Eso es súper importante. Estamos en un área de alimentos, un área de cocina. Entonces, primero, no pueden absorber y segundo, tienen que ser lavables. Porque, vuelvo, repito, se va a lavar y no queremos que quede nada marcado allí. Los acabados en mayólica, cerámica de alto impacto, acero inoxidable, muy recomendado si se tiene la posibilidad, a veces es muy caro, evidentemente el acero inoxidable, pero en las cocinas es muy recomendable colocar una plancha ya atrás de 304 de 1.5 milímetros como revestimiento y que quede detrás de la cocina. Lo pueden ver ustedes, muchas cocinas tienen eso y eso te evita a ti propagaciones de fuego, humedad y muchas cosas fáciles de lavar. Entonces, importante si se puede porque es bastante caro, es bastante costoso el panel de acero inoxidable. Paneles de FRP, lo que es el fiberglass, y los paneles de PVC tipo Altro son 3 veces más fuertes que este, pero sobre todo este tipo de paneles está muy recomendado para lo que es zonas de lavado, evita la proliferación del hongo y realmente es súper importante y súper bueno que lo tengan, ¿no? Ojo que, o sea, existen otras posibilidades también, ya cuestión, estas son las mejores definitivamente del mercado y las mejores opciones, no son las únicas, sí las que nosotros recomendamos. Ya al momento, obviamente, el presupuesto marca todo. El presupuesto marca realmente la vida de un proyecto y ya a la hora del presupuesto, ver con los diferentes proveedores, ya se verá qué exactamente tipo quieres de material, pero sí tiene que cumplir las especificaciones. ¿Okay? La regla de cocción, todas las paredes de la cocina y del servido deberán ser no inflamables. Aquí tenemos otra área, que vemos que en las áreas de lavado de vajillas, ollas y bandejas se debe utilizar los paneles de PVC tipo Altro. Aquí tenemos, son estos que están aquí que se logran ver. Vamos a hacer un pequeño zoom, podemos verlo un poquito más detenidamente. Son muy buenos para el lavado. La mínima sugerida para el phaser es de 1.3 milímetros, de 1300 milímetros, 1.3 metros. Acuérdense que hay equipos, hay mesas, entonces las mesas miden la altura básica, lo estándar, no dicho, de las cocinas, de las mesas es de 900 milímetros, o sea, 0.9 metros. Luego vienen respaldares sanitarios que ya te llevan a 1.10 y hay las tomas que deberías de tomar, entonces por eso 1.3 metros es más o menos la altura del phaser. Es lo que se recomienda para que puedas tener de alguna manera todo más fácil a la hora de trabajar, ¿no? La protección de muros con perfiles en L de acero inoxidable y uso de guardas para parachoques. Los podemos ver aquí. Aquí está, si tenemos mayólica, va a haber tránsito, va a haber carritos de repente. Si no hay carritos y eso quizás no es tan necesario, pero si tenemos carritos que van, que vienen, que están, es muy buena idea tener esto para que no te maltrate, ¿no? Fíjense esto importante. Aquí tenemos dos fotos, esto es el restaurante central. Y fíjense que aquí tenemos mayólicas negras, grandes, para que las podamos apreciar. Fíjense el piso, tenemos aquí zócalos sanitarios. Y fíjense que realmente hay un trabajo arquitectónico importante. Esto para que de alguna manera como arquitectos no piensen de que siempre tiene que ser blanco y gris. Y siempre, bueno, porque si todo es acero inoxidable y todo tiene que ser blanco, entonces ¿qué voy a diseñar? No, fíjense lo que hay, que hay una muy bonita composición de colores, entonces son los materiales apropiados para la cocina, son los materiales que cumplen con las especificaciones. Hablamos de mayólicas, aquí están las mayólicas, hablamos de pisos, bueno, vamos a hablar de pisos un poquito más adelante, pero vamos a hablar de pisos, vamos a hablar de zócalos, aquí están.
y todo armonioso y bien bonito. Entonces, a eso voy. Digamos que no encajonarse en que, bueno, tiene que ser blanco y el otro no. Hay formas de hacerlo y ahí es donde el arquitecto tiene que colocar, digamos que su idea, su imaginación, ¿no? Para hacer justamente esta cocina mucho más bonita. Las cocinas, sobre todo cocinas a la vista, son cocinas donde hay mucho para la imaginación y mucho donde el arquitecto puede plasmar su idea. ¿Okay? Vamos a hablar ahora sí de los pisos. Y estos pisos, la característica más importante que tiene que ser es que primero sean antideslizantes. Aquí va a haber agua, va a haber baldeo, va a haber personas yendo uno del otro lado. Un accidente laboral catastrófico lo que puede ocurrir. Imagínense una olla caliente o algo así que pueda alguien resbalarse. Entonces es importante que el piso sea antideslizante. Impermeables que permitan ser lavados con agua o presión y uso de mangueras, no que se vaya a levantar, se vaya de alguna manera a maltratar el piso si le metemos agua a presión. No absorbentes, justamente si se baldea y comienza a filtrarse hacia abajo, eso no puede ocurrir. No atacables por productos empleados en su limpieza y desinfección, así que no queremos tampoco que al momento de la limpieza, porque se usó el producto tal, resulta que se echó a perder. En determinadas áreas deben ser resistentes a alta temperatura, áreas de cocina, sobre todo. Y las esquinas y los bordes de los pisos deben ser de tipo redondeados para facilitar la limpieza. Esta clase que está aquí, este tipo de zócalo, tiene que estar en los pisos porque de alguna manera no se deposita la basura aquí y que después es imposible de sacar. Simplemente aquí no hay esas esquinas y al no haber esquinas no se acumula, digamos así, los desperdicios. Básicamente estos son los pisos que nosotros recomendamos. Pisos tipo Altro, son unos pisos de gran resistencia y duran, bueno, una vida útil tienen altísima, lo podemos ver en múltiples sitios. Son impermeables, tienen una flaxón, es un piso vinílico que es bastante fácil a la hora de hacer el zócalo sanitario, no tiene mucho problema. Y aparte tiene una superficie que reduce lo que son los ruidos, ¿no? El piso Cret es otro tipo de piso también que hemos colocado, que es este que está aquí, en el que se podemos ver a mano derecha. Entonces es fácil de instalar, son sistemas realmente no son contaminantes y resisten altas y bajas temperaturas. ¿Ok? O sea, pueden soportarse temperatura inclusive negativa de menos 40, lo pueden usar entre cámaras sin ningún inconveniente. El grés cerámico, que es uno de los más populares. Y tenemos el Sikaflor también, que lo hemos visto también bastante económico y ofrece también todas las bondades que tiene que tener un piso para este tipo de operación. Ya el tipo de piso lo ve el arquitecto como tal y va a depender de lo que sería su presupuesto, evidentemente, y qué es lo que ellos desean. Nosotros, sin embargo, sí entregamos un plano de pisos, un proyecto, en el cual le indicamos de qué material deberían estar cada uno, sobre todo dependiendo de la exigencia y de la calidad que necesite el proyecto. Importante, el cemento pulido, cero en cocina, por favor, cero. No puede ir cemento pulido en un área de cocina, un área de lavado, porque es un accidente laboral automático. O sea, si se va a colocar cemento, se coloca cemento en una zona como en los almacenes non-food, en los almacenes secos. Allí pudiera colocarse, pero por más costo que se quiera abaratar, no lo hagan allí. Digo porque hemos tenido casos en donde nos han preguntado justamente, mira, ¿puedo colocar cemento? Porque los otros son... No puedes colocar cemento. No puedes colocar cemento en un área de cocina, un área de lavado, porque o sea, es totalmente resbaladizo. Vas a tener accidentes laborales. Yo creo que es lo más importante que se debe cuidar, un accidente. Pues, o sea, lo que pudiéramos tener, el gasto que nos podemos ahorrar en algo, lo vamos a gastar indemnizando a la persona y todos los malestares y peligro que puede ocasionar eso, ¿no? Las puertas deben ser una superficie lisa no absorbente, deben tener una altura de 2.10 metros, eso es importante, la altura, por ahí pueden salir equipos, van a entrar equipos, van a salir carruchas, van a salir, entonces tiene que ser 2.10, por favor, no menos que eso. Todas las puertas de los pasillos de tránsito deberán tener paneles de visión, eso es importante porque las puertas se abren, se cierran y yo necesito ver si tengo a alguien atrás. Evidentemente, una cámara frigorífica no va a ocurrir y si tengo una cámara frigorífica dentro de un pasillo, no puedo hacer eso, pero si son puertas de entradas a áreas,
si es necesario que yo tenga esa mirilla que está allí, que me permita a mí ver si tengo alguien o no y no lo vaya a tropezar, ¿no? Las puertas de ingreso a recepción deben tener esta defensa contra impacto. Y digo mínimo las de recepción porque inclusive si tu operación es una central de producción donde vas a entrar con carros todo el tiempo arriba, entonces no solo la área de recepción, sino también las otras áreas tienen que tener esta protección. A la de avión, como algunos la llaman, ese tipo de cosas. Pero sí tienen que tener esta protección para los impactos. ¿Ok? No solo recepción, al menos que si es un restaurante, sí, pues solo el área de recepción. Pero si es una operación, una central de producción o algo minero, sí, en cada una de las áreas. Y se recomienda que la cocina y la línea de servido deben ser aseguradas al acceso después de las horas de funcionamiento. Para eso utilizamos este tipo de puertas. Tienen que tener seguro porque necesitamos entonces justamente que una vez que se termine la operación podamos cerrar, ¿no? Entregamos un plano nosotros como FIL, entregamos un plano de puertas, el cual se puede, cada una de las áreas, identificar cuáles son las que se necesitan, con sus especificaciones para que ya de alguna manera sea justamente el dueño de la operación quien ya, según su presupuesto, busque su proveedor. Y nosotros también entregamos este que está aquí, que es un resumen, que inclusive nos los han pedido y han pedido inclusive permisos con este resumen, es súper bueno, en donde simplemente te indicamos cada una de las áreas, qué pisos tienes que tener, cuáles son tus tipos de paredes, iluminación, que es súper importante, a qué altura tienen que ir las luminarias y cuántos luxes tiene que tener, el techo también, a qué altura debe ir el techo y qué tipo de techo, si va a ser sin techo, techo falso. O sea, este resumen que está aquí lo entregamos nosotros ya por área y con esto ya ustedes pueden pedir permisos a la municipalidad, y si alguno les pide o el arquitecto de alguna manera ya tiene la guía completa. Con eso terminamos el webinar del día de hoy. Hicimos un paseo rápido, porque realmente fue rápido. Hay muchos más temas, no los he tocado todos. Hay otros que son mucho más a fondo, tampoco los he tocado todos. Pero sí la mayoría, porque hablamos tanto de la extracción y la inyección de equipos, vimos bastante entendimiento de lo que era la extracción, inyección, campanas. Vimos la calidad y los tipos de agua para el correcto funcionamiento, ablandadores, agua potable. Hablamos de la consideración energética, hablamos de electricidad, hablamos también sanitarios, trampas de grasa y finalmente de las especificaciones de las construcciones para las cocinas profesionales. ¿Okay? En los techos, paredes y lo que acabamos de ver justo hace un instante. Soy parte del grupo de FIL Diseño e Innovación, cocinas, lavanderías profesionales, hacemos consultorías, diseño y procura. Muchas gracias por haber estado el día de hoy y le cedo la palabra ahora a Javier. Super, Rafa. Excelente webinar. Te agradecemos por tu participación nuevamente. Has dado muchos datos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que sin duda son súper importantes al momento de diseñar y de tomar decisiones. Antes de pasar a la ronda final de preguntas, quería nuevamente agradecer a nuestros sponsors, Mixac, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el Perú, y a Mis Equipos y Partes Online, que cuenta con equipos, partes, accesorios y químicos con los mejores precios. Los invito a ver un breve video que resume la experiencia al visitar la página web de Mis Equipos y Partes Online y lo rápido y fácil que es encontrar y adquirir lo que necesitas. Rafael, disculpa activar tu micrófono, tu audio, gracias. Listo. Recuerden que para más webinars pueden visitarnos directamente en nuestra página web www.ecatega.com, donde podrán encontrar toda la programación de los webinars que tenemos preparados para ustedes. Y recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar todos nuestros webinars colgados y poder revisarlos ahí también. Entonces, nada, les agradezco su participación y ahora sí pasamos a una
ronda final de preguntas. Si es que alguien quiere, puede abrir su micro directamente. Aprovechen que está Rafa para resolver cualquier consulta. Y bueno, a través del chat también pueden eh, hacer las preguntas. Yo se las leo a Rafael. En el chat, Patty ha colocado el enlace a través del cual pueden acceder a sus constancias de participación. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Adrián. Rafael, disculpa, activa tu Chao. micrófono, por favor, está apagado, gracias. En algunos casos, en lo que es las campanas extractoras, se puede poner filtros de carbón activado. Rafael, disculpa, Bueno, ¿puedes ahora sí. activar tu micrófono? Ya está. Sí, ahora sí me escucho. Sí, lo ideal, puedes colocar cualquier filtro. El filtro Valfrey realmente es el que mejor te va a ir, no, o sea, no necesariamente el que mejor te va a ir, pero sí, si te das cuenta, la normativa te exige que tengas por lo menos uno de ellos, un filtro Valfrey. Puedes colocar el que me acabas de colocar de carbón activo, sí, si te garantiza que vas a retener más grasa, no tienes ningún problema. Pero fíjate en la normativa que se colocó y ahí te informa o te dicen justamente de que debes colocar al menos uno tipo Apple. Gracias. Bueno, este webinar lo van a poder ustedes ver ya para dentro de un rato. Debe estar publicado en la página de YouTube, en el canal de YouTube. Ahí ya pueden repasar de todas maneras cualquiera de las cosas que se hayan dicho aquí. Y en el material que se les va a entregar también, como les había comentado, la norma para la parte de extracción para que puedan calcular y tener una guía, más que todo, de por dónde deben ir ustedes a la hora de calcular los ductos. Perfecto, Rafa. Yo creo que con eso, si no hay más preguntas, damos por finalizado el webinar del día de hoy. Te agradezco nuevamente por tu participación. Súper Gracias, claro Javier. tu webinar. Y bueno, a todos los participantes de igual manera les agradezco y nos encontramos en un siguiente webinar. Gracias, Javier, y gracias a Ecatega por el webinar del día de hoy.